Shalom, shalom, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Yitro, que significa su excelencia. Hoy en día vivimos en un mundo que padece mucho de la inflación. La inflación es el pan nuestro de cada día. Los precios de todas las cosas suben y suben y suben constantemente. Todo está cada vez más caro. Y en medio de toda esta inflación, mi estimado hermano, hermana, hay algo que no cambia. Hay algo que no sube de precio. Hay algo que sigue costando exactamente lo mismo que se estableció hace aproximadamente 3600 años. Y esto de lo que te estoy hablando es lo que nos dice la palabra del Eterno en el capítulo 19 del libro del Éxodo y en el verso 6, cuando dice la Escritura a través del Eterno: estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Así le dijo el Eterno a Moisés: estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. ¿A qué palabras se refería? Bueno, a las palabras que le iban a otorgar al pueblo de Israel el gran privilegio de ser considerados precisamente como el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Así que, mi estimado hermano, hermana, si hoy en día cualquier persona quiere pertenecer al pueblo elegido, quiere pertenecer al pueblo de Dios, ser parte de los planes de Dios, ser parte de la redención que el Eterno le ofrece al mundo, el precio sigue siendo el mismo que se estableció hace casi 4000 años. No ha cambiado, no ha subido, no es más caro, sigue siendo lo mismo. Y la Escritura nos dice que el precio que se tiene que pagar es oír. Dijo el Eterno: si escuchan con atención mi voz, si escuchan mis palabras y si guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Igual que hace casi 4000 años, hoy en día el precio que se tiene que pagar para poder ser parte del pueblo elegido sigue siendo el mismo: oír y guardar, oír y obedecer, oír y hacer, tal y como lo establece la Escritura cuando dice: no sean solamente oidores de la palabra de Dios, sino hay que ser hacedores de la palabra. Cuando solamente somos oidores no nos alcanza, tenemos que ser también hacedores, tenemos que practicar la palabra de Dios. En toda la Escritura nos queda muy claro que esta es la regla que se debe de observar, que este es el precio que se tiene que pagar para poder decir que somos parte del pueblo elegido, para poder decir que somos parte del pueblo de Dios. Hay que oír la palabra y hay que obedecer la palabra. Si aplicamos esto al bendito Hijo de Dios, el cual es conocido entre las naciones como Jesucristo, el cual es Yeshua HaMashiach, el bendito Hijo de Dios, la Escritura nos dice que Él es la palabra viviente, Él es el verbo hecho carne. A Él tenemos que escuchar. Entonces, una vez dijo María, su madre: escúchenlo a Él y hagan lo que Él les diga. Así que, estimado hermano, hermana, todas las personas entre las naciones que son aspirantes a ser parte del pueblo de Dios, hay que oír la voz de Yeshua, hay que oír la palabra de Yeshua y obedecerla. No solamente oírla, obedecerla, ponerla en práctica, porque ese es el precio que se tiene que pagar. Y la palabra de Yeshua no es diferente a la palabra del Padre. Él mismo dijo: mis palabras no son mías, sino que es la palabra, son las palabras de mi Padre las que yo hablo. Todo lo que el Padre me dijo que yo dijera, hiciera, eso es lo que digo y hablo, dijo Yeshua. De manera que no ha cambiado lo que se tiene que hacer.
oír la palabra de Dios, obedecerla, guardar el pacto, obedecer los mandamientos. Ese es el precio, mi estimado hermano, hermana. Ese es el costo que se tiene desde hace miles de años y hasta el día de hoy para ser parte del pueblo elegido, para ser parte de Israel. ¿Y tú? ¿Ya estás dentro del pacto? ¿Ya estás dentro del pueblo elegido? Shalom, shalom. Que el Padre te bendiga mucho y que te regale una excelente tarde.